Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar cómo descubrir astrofotografías falsas. Hablamos con Juan Carlos Muñoz Mateos. En la era digital, la astrofotografía ha capturado la imaginación de muchos de nosotros, porque, entre otras cosas, ofrece vistas impresionantes de fenómenos celestes que a menudo circulan por las redes sociales. Pero, desgraciadamente, no todas esas imágenes son auténticas. Algunas son manipuladas con fines didácticos o con buenas intenciones, y otras lo hacen con ánimo de engañar para conseguir más seguidores o tal vez para negociar con ese éxito. En este último caso puede que la manipulación se haga usando técnicas muy avanzadas, de tal manera que pueden engañar incluso al observador más astuto. ¿Cómo podemos distinguir una imagen de astrofotografía falsa de una auténtica? Juan Carlos Muñoz Mateos, astrofísico y oficial de medios del Observatorio Europeo Austral, nos ayuda hoy a hacerlo. Hablamos de nuevo con Juan Carlos Muñoz Mateos. Es astrofísico, astrónomo, comunicador científico, oficial de medios de ESO, en Garching. ESO es el Observatorio Europeo Austral. Es editor del blog de ESO. Ha estado ya con nosotros hablando de astrofotografía también. Y hoy le hemos llamado porque ha escrito un artículo muy interesante que, el título ya lo dice todo. Aprenda a detectar imágenes de astrofotografía falsas. Ante todo un saludo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hablando con Científicos. Hola Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar de nuevo. Creo que es muy interesante el tema porque nos bombardean con tantas imágenes y ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y lo más grave es que no sabemos tampoco cómo podemos averiguar hasta qué punto o cómo hacer esa labor de investigador para descubrir lo verdadero de lo falso. Sí, correcto. Y sobre todo, obviamente, ahora con el tema de la inteligencia artificial, la cosa se está complicando mucho más todavía porque el flujo de imágenes falsas se ha disparado. Pero incluso antes de la llegada de la inteligencia artificial ya era muy habitual ver online imágenes falsas de todo tipo, pero en particular del cielo. Y por eso quise escribir este artículo, para proporcionar una especie de guía práctica para ayudar a la gente a identificar cuándo algunas de estas imágenes pueden ser falsas, porque obviamente para los astrónomos que estamos acostumbrados a ver estas imágenes todo el tiempo, nos resulta fácil identificarlas al momento, pero obviamente eso se debe a mucha práctica y haber estado muchos años viendo imágenes similares. Pero yo quería hacer una guía práctica para la gente que para que la gente pudiera utilizar consejos prácticos de manera inmediata cada vez que reciba una imagen que parezca así un poco sospechosa. Empiezas en el artículo hablando, por supuesto, de los objetos, celestes más cercanos, que son el Sol y la Luna. Ahí hay montones de fotografías y, de hecho, yo recuerdo una que me envió una amiga durante la pandemia, en el que se veía una imagen preciosa de un atardecer con un sol espléndido y una luna llena espléndida también, juntitos los dos. Cosa que me dice, ¿y esto cómo lo puedo ver? Pues difícilmente, ¿no? Cuéntanos, hablemos del Sol y la Luna. ¿Dónde están esos gazapos que podemos captar para saber diferenciar entre una fotografía falsa y otra que no lo es? Sí, efectivamente, yo creo que el Sol y la Luna son los cuerpos celestes que más frecuentemente aparecen en este tipo de imágenes falsas, porque son los que más estamos acostumbrados a ver. Y quizá uno de los aspectos más interesantes y que muchos de los oyentes no conozcan o no se hayan dado cuenta es que en realidad el Sol y la Luna tienen un tamaño diminuto en el cielo. Tendemos a recordarlos como muy grandes, pero en realidad son muy, muy pequeños. Si uno extiende el brazo con el dedo índice, ese dedo
cubre de sobra el tamaño aparente del Sol y la Luna. Sé que mucha gente no me va a creer, así que cuando salgan luego, ya sea de día o de noche, que hagan la prueba, que extiendan el brazo con el dedo índice y van a ver que pueden cubrir perfectamente el Sol y la Luna. Lo que pasa es que, sobre todo justo en el atardecer o en el amanecer, o cuando la luna está saliendo o poniéndose, como están cerca del horizonte, hay como una ilusión óptica que hace que parezcan un poquito más grandes y por eso tendemos a recordarlos más grandes de lo que son, pero realmente son muy, muy pequeños. Lo que ocurre es que, bueno, hay que aclarar que muchas de estas imágenes donde el Sol y la Luna se ven grandes, muchas de ellas sí son reales. Y hay una manera de hacerla. A mí, de hecho, es uno de los tipos de fotografía que más me gusta a mí practicar. Aparte de ser astrónomo y comunicador, también hago fotografía a nivel amateur y uno de mis tipos de fotografía favoritos es precisamente estos soles o estas lunas gigantescas al lado de objetos reales, pero fotografías reales. Y lo que ocurre es lo siguiente, el Sol y la Luna están muy lejos de nosotros. La Luna está a 385.000 kilómetros de distancia, el Sol está a 150 millones de kilómetros, con lo cual, por mucho que uno se mueva dentro de la Tierra, el tamaño que tienen en el cielo no va a cambiar. Claro, si tú ves la Luna o el Sol en el cielo, da igual a dónde te muevas, siempre se van a ver igual. Pero objetos terrestres, como puedan ser un edificio o un árbol, obviamente sí que van a cambiar su tamaño aparente si nos acercamos o nos alejamos. Así que lo que uno puede hacer es, si no quiere tomar una fotografía del Sol detrás de un edificio, por poner un ejemplo, si te mueves lo suficientemente lejos de ese edificio va a acabar siendo tan pequeño como el Sol. Con lo cual luego lo único que necesitas es un teleobjetivo, una lente que te permite ampliar mucho la imagen para poder ver el Sol aparentemente muy grande en comparación con el edificio. Esta es una manera real de tomar la foto. O sea que son dos cosas las que hay que tener en cuenta. Una imagen que no cambia en tamaño, que es la de la Luna o el Sol, por mucho que nos acerquemos o alejemos, pero evidentemente una cosa que ponemos muy cerca, como ese dedo que tapa la Luna, pues si alejamos ese dedo va siendo cada vez más pequeño, y mientras que la Luna mantiene su tamaño, ¿no? Correcto. Si tuviéramos un brazo infinitamente largo, podríamos tomar una imagen de un Sol o una Luna gigantesco detrás de un dedo diminuto. Y hay muchos fotógrafos que, como digo, toman imágenes reales del Sol y la Luna de esta manera, pero sí que es cierto que hay muchas imágenes que son falsas. Sí, porque hay una imagen típica que aparece por ahí, que es una persona que aparece encuadrada dentro del disco lunar de la luna llena, ¿no? Eso puede ser cierto. Exacto, sí. Normalmente este tipo de fotografías requieren o bien tener una cámara con un control remoto muy lejos o tener un colega que tome la imagen por nosotros. Y esto es factible. Ya digo, lo único que hay que hacer es calcular a qué distancia tiene que colocarse uno para que su tamaño aparente sea similar al de la Luna o al del Sol, y bien activar la cámara remotamente o pedirle a nuestro compañero que lo haga. Hay muchas imágenes genuinas tomadas así que son realmente ciertas. Bueno, tú ahí en el artículo das una fórmula. Sí, exactamente. En el artículo pongo como ejemplo imágenes tanto reales como falsas, pero una regla mnemotécnica muy sencilla para acordarse es la siguiente. Si no quiere que el Sol o la Luna tengan el mismo tamaño aparente que un objeto de un cierto tamaño, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese tamaño por 100 y colocarnos a esa distancia. Por ejemplo, si tenemos un edificio que mide 10 metros de altura y queremos tomar una foto donde el Sol o la Luna tengan el mismo tamaño aparente que ese edificio, tendríamos que situarnos a una distancia de 1 kilómetro. Desde esa distancia, el Sol o la Luna van a tener un tamaño similar al de ese edificio. Y luego hay que buscar que estén en línea recta, claro. Exactamente. Hay que asegurarse de que uno está en la línea correcta, que obviamente no hay obstáculos en medio, pero eso ya es una fórmula que te ayuda, primero, a tomar este tipo de fotografías, si realmente es algo que te interesa, pero también te puede ayudar para ver si una fotografía que te han enviado es cierta o no. Porque puedes ver, por ejemplo, si realmente es factible que esa fotografía haya sido tomada desde tan lejos. Ajá. O sea que lo digo para aquellos que nos escuchan que quieren hacer una imagen real. Vamos a imaginar que yo tengo, pues que bueno, hay una persona o yo mismo me quiero poner en un lugar y aprovechar que está saliendo la luna llena y la tenemos ahí en el horizonte para que, estando en línea recta, pueda sacar una fotografía en la que yo esté dentro de ese disco lunar, ¿no? ¿A qué distancia me tengo que poner?
Supongamos una altura promedio de una persona de, no sé, 1,80 m, por ejemplo. Eso significaría que si queremos que la Luna o el Sol tengan el mismo tamaño, tendríamos que tomar la foto desde 180 metros de distancia. Si nos colocamos al doble de distancia, digamos 300 metros, por decir algo, el tamaño aparente de esa persona sería la mitad del Sol o de la Luna. Y cuanto más lejos nos coloquemos, más pequeña se va a ver la persona en comparación al Sol o la Luna. O sea que necesitamos ahí a un colega que se ponga con la cámara, nosotros nos vamos a esa distancia, nos ponemos adecuadamente en línea, que ya es difícil, esperamos a que la Luna salga y a ver si con suerte se consigue esa imagen. Pero la verdad es que es divertido. Sí, es muy divertido. Hay de hecho aplicaciones que te ayudan para tomar este tipo de fotografías. La que yo utilizo habitualmente se llama Photopills, pero hay otras similares y la verdad es que es muy, muy divertido. Hay una fotografía que tomé hace, creo que ya fue más de un año, en mi pueblo, en Don Benito, en Badajoz. Es una imagen de 2 cigüeñas en un nido, en lo alto de un poste, mirando el sol al atardecer. Es una fotografía que me llevó bastante tiempo, bastantes días de ensayo y error, porque obviamente uno no puede coordinar con las cigüeñas, que es lo que va a pasar. Y tengo algunos intentos donde la fotografía era perfecta y 3 segundos antes de que el sol pasara por detrás de la cigüeña decidió volar a otro sitio. Que lo cual obviamente no me sentó muy bien, pero finalmente al cabo de varios intentos y de planificar la fotografía día tras día, tomé una buena imagen donde se ven no una, sino 2 cigüeñas mirando el sol justo detrás de ellas. Es algo muy divertido, es algo que recomiendo si alguien tiene, como digo, un teleobjetivo, una lente lo suficientemente potente como para poder amplificar la imagen de esta manera. Es algo que recomiendo intentar divertir. Claro, el teleobjetivo es fundamental, porque si no, la imagen sería muy pequeñita y no podríamos, una cámara normal no podría captarla a esa distancia, ¿no? Exactamente. Siempre con una cámara normal, cuando uno fotografía la luna sale como casi un puntito gordo, ¿no? Efectivamente, la gente siempre se decepciona mucho porque, claro, uno se imagina la luna o el sol muy grande en el cielo, toma una foto con su móvil y, claro, es un puntito, pero es porque el campo de visión de la cámara de un móvil, lo que llamamos la distancia focal de la lente, cubre un área muy grande. Para tomar este tipo de fotografías es necesario un teleobjetivo. Bueno, entonces estamos hablando de esas imágenes, por mucho que sean sorprendentes de ver un edificio dentro. De hecho, tú en el artículo pones una imagen, la verdad, preciosa, de un observatorio que se está construyendo precisamente ahí en Chile y se ve a lo lejos metido, digamos, con sus grúas y todo lo demás metido dentro de la imagen del sol. ¿Es el sol o la luna? Puse las dos, de hecho, una del Sol y una de la Luna. Y está tomada desde una distancia enorme, ¿no? Sí, exactamente. Las imágenes que incluyo en ese artículo son de un telescopio que estamos construyendo ahora. Se llama el ELT, el Extremely Large Telescope. Los astrónomos no somos muy originales para los nombres de los telescopios, pero este es básicamente el telescopio extremadamente grande. Es un telescopio que va a ser el telescopio óptico más grande del mundo una vez que esté terminado y va a tener un espejo principal de 39 metros. Y la cúpula que protege a ese telescopio es gigantesca. Son unos 88 metros de diámetro, unos 80 metros de alto. Es básicamente tan alto como el Big Bang, por así decirlo. Y lo estamos construyendo al lado de un observatorio que ya tenemos en Chile, el Observatorio de Paranal. Y esos observatorios están a unos 22 kilómetros de distancia uno del otro. Y desde el Observatorio de Paranal, que como digo ya lleva muchos años en funcionamiento, se puede ver a lo lejos la cúpula de este nuevo telescopio que estamos construyendo. Y en ciertos momentos del año el Sol o la Luna salen justo detrás de ese nuevo telescopio, vistos desde la perspectiva de Paranal. Y dado que la distancia son unos 22 kilómetros, da la casualidad de que aproximadamente la Luna o el Sol son como el doble de grande del tamaño de la cúpula. Y gracias a eso es posible tomar imágenes tan espectaculares como las que puse en el artículo, que son imágenes tomadas por colegas míos allí en Chile. Y lo que hicieron fue eso, utilizar un teleobjetivo para amplificar la imagen del telescopio, el Sol y la Luna desde esos 22 kilómetros de distancia. La verdad es que la imagen es impresionante. Sí. Bien, bueno, estos son imágenes reales, pero estamos hablando de imágenes falsas también. A ver, ponme ejemplos de imágenes falsas y sobre todo, veamos cómo las podemos distinguir. ¿Qué errores cometen? Puse una en el artículo
que creo que es relativamente fácil de identificar. Es una imagen, para los oyentes que no estén viendo el artículo ahora mismo, es una imagen donde se ve el... Bueno, tengo que decir que el artículo vamos a poner la referencia en la página web para que todos puedan acceder a él. Y además, si nos dices dónde lo pueden detectar, aquellos que quieran ir directamente, pues ya les damos la información. Sí, el blog de la ESO se puede acceder a través de eso.org/public, como público, pero sin la O, /blog. Y ahí pueden acceder a todos nuestros artículos, incluyendo el último. Sí, la imagen que incluye ahí, como digo, es una imagen del Parlamento en Londres con el Big Ben y una luna llena en el fondo. El truco es el siguiente. Lo que hay que hacer para utilizar la fórmula que yo mencionaba antes es identificar algo en la imagen cuyo tamaño conozcamos o podamos averiguar. En este caso, por ejemplo, el Big Ben. Aunque no sepa a qué altura tiene el Big Ben, es algo que es fácil de buscar online. Y en este caso, la altura del Big Ben son unos 96 metros. Lo siguiente que uno hace es comparar cuál es el tamaño de, en este caso, la Luna, comparado con ese objeto de un tamaño conocido. Entonces, en este caso, si no recuerdo mal, hice el cálculo y eran como unas 5 o 6 lunas, una encima de otra, para tener una altura similar a la del Big Ben. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ahora ya sabemos cuál es la altura cuál es la altura, digamos, equivalente de la Luna en ese caso. Si son 6 lunas y el tamaño del Big Ben son 96 metros, eso significa que la Luna tiene el mismo tamaño de un objeto de 16 metros, por así decirlo. Básicamente 96 dividido entre 6. Lo que decíamos antes era que si uno quiere ver la Luna o el Sol con ese tamaño aparente, tiene que colocarse a una distancia 100 veces mayor. Si la Luna tiene un tamaño aparente de un objeto de 16 metros, significa que la imagen tendría que haber sido tomada desde más de 1,5 kilómetros de distancia. Pero si uno ve la imagen, está claramente tomada desde la otra orilla del Támesis, que tendrá pues unos 200 metros de anchura. Si uno se va, por ejemplo, a Google Maps, por ejemplo, lo puede medir. Con lo cual, obviamente, la imagen no está tomada desde una distancia lo suficientemente grande como para que la Luna se vea de ese tamaño. Claro. O sea que si fuera real y se tomara desde el punto en el que la Luna aparece con ese tamaño, el Big Bang sería muchísimo más pequeño, evidentemente. Exactamente. O dicho de otra manera, si uno tomara una imagen de la Luna desde ese punto real, desde la otra orilla del Támesis, la Luna se vería unas 5 o 6 veces más pequeña de lo que se ve ahí. Más pequeña de lo que es, o sea, claro. Bien, pues ya vamos cogiéndole el punto, ¿no? Vamos diferenciando esas cosas. Pero hay otros factores que nos permiten averiguar si una astrofotografía o una fotografía es falsa, ¿no? En cuanto a la Luna y el Sol me refiero. Como por ejemplo el ejemplo que te ponía al principio de esa amiga mía, ¿no? Exacto. Sí, muchas veces aunque lo que suele estar habitualmente incorrecto es el tamaño, porque a la gente le encanta poner imágenes de la Luna gigantescas o del Sol gigantesco, pero muchas veces hay otros aspectos que delatan una imagen falsa. Y uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que, aunque podemos ver la Luna y el Sol a la vez en el cielo, no se ven siempre igual en relación a la fase de la Luna. Por ejemplo, si uno ve una imagen del Sol y de la Luna llena al lado del Sol, eso es imposible, porque para que la Luna esté llena, la luz tiene que llegarle de frente, con lo cual, si uno está tomando una imagen del Sol y de la Luna llena delante de nosotros, para que la Luna esté llena, la luz tendría que venir desde detrás de nosotros. De otro sol, estaríamos en un planeta con 2 soles, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, delata claramente que o el Sol o la Luna han sido añadidos después de manera digital. Sí que es posible ver el Sol y la Luna juntos en el cielo. Por ejemplo, pues no sé, en el atardecer o en el amanecer, uno puede ver pues un cuarto creciente o menguante, con la parte brillante apuntando hacia donde estaría el Sol. Claro, además, para que aparezcan juntos la Luna y el Sol en la misma imagen, deben estar bastante cerca, con lo cual la fase de la Luna es muy cercana a la Luna nueva y se ve apenas iluminada una uñita en una zona que está mirando al Sol precisamente. Claro, hay también otras imágenes donde esa uña brillante que tú mencionabas está apuntando justo al lado opuesto. Entonces, claro, al final dice, bueno, ¿cuántos soles hay en el planeta donde se tomó esta imagen? Bueno, es una forma de trasladarse a otro planeta. Sí, exacto. Eso, bueno, pues ahí tenemos la Luna y el Sol, siempre se puede jugar con ella, ¿no? Las imágenes abundan en Internet, podemos coger el trozo de una, meterla donde no corresponde, sí. Y de esa manera siempre con
conociendo esas pequeñas, digamos, esos pequeños datos de astronomía, pues se puede averiguar si es falsa o no. Pero no vamos a centrarnos solo en la Luna y el Sol. Hablas de otros objetos, por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? ¿Qué pasa con la Vía Láctea? Que ojalá la pudiéramos ver en ciudades como Madrid, donde yo estoy. Exacto. Que no hay forma de verla por culpa de la contaminación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, aunque soy originalmente de Extremadura, pero viví bastantes años allí en Madrid, y claro, en Madrid el cielo de noche es naranja, ¿no? Es imposible ver casi nada. Claro, cuando uno dice la Vía Láctea, es posible que muchos de nuestros oyentes no sepan a qué nos referimos, pero si uno se va a una zona donde el cielo es lo suficientemente oscuro, sobre todo en verano en el hemisferio norte, uno puede ver una banda lechosa en el cielo con una densidad de estrellas mayor del resto del cielo, y es lo que llamamos la Vía Láctea, que no es más que la galaxia donde nosotros vivimos. Una galaxia es una aglomeración de miles de millones de estrellas, y la nuestra tiene forma como de un disco. Yo la comparo siempre con un huevo frito porque tiene una zona en el centro que es particularmente densa y brillante, y luego ya un disco alrededor que es un poquito menos denso. Nosotros, el sistema solar está en las afueras de ese disco, de ese huevo frito, así que cuando miramos de noche al cielo estamos viendo ese huevo frito de canto, por así decirlo. Lo que sucede es que la zona brillante de la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, la yema del huevo, por decirlo así, por su ubicación en el espacio y por la orientación que tiene la Tierra, se ve mejor desde el hemisferio sur que desde el hemisferio norte. Se puede ver desde el hemisferio norte, pero bastante baja sobre el horizonte. Si uno la quiere ver muy alta, tiene que irse más hacia el hemisferio sur, porque así es como está orientada la Tierra en el espacio. Claro, da realmente una imagen muy extensa, ¿no? Entonces ocupa muchísimo cielo lo que es esa línea, digamos, más luminosa que da la Vía Láctea, y dependiendo del lugar de la Tierra, pues la vemos más arriba, más abajo y demás, ¿no? Exacto, sí. Pero hay muchas veces veo una fotografía donde la Vía Láctea pues aparece con una posición que es imposible que tenga si fue tomada desde el lugar donde la persona que ha puesto esa foto dice que se tomó. La que yo pongo en el artículo, que es una de las que más odio porque siempre se hace viral cada pocos meses, es una imagen de la Vía Láctea alineada supuestamente con las columnas del templo de Karnak en Egipto. Y es, en el artículo describo esa imagen como un bingo de todo lo que puede salir mal en una fotografía alterada, porque está todo mal. Pero en particular, una de las cosas que está mal es eso, que esa imagen muestra la banda lechosa de la Vía Láctea pasando justo por arriba, justo por la parte más alta del cielo, que es imposible que ocurra nunca desde Egipto. Porque, como digo, esto solo es posible en el hemisferio sur. Claro, hay dos filas de columnas y entre esas filas de columnas aparece la Vía Láctea perfectamente encuadrada, como si el fotógrafo la hubiera puesto ahí, ¿no? Exacto, y eso es imposible. Pero, por ejemplo, sí que es posible tomar fotografías similares desde el hemisferio sur. Debido a la posición del centro de la galaxia en el cielo, ese centro galáctico se puede ver muy alto en el cielo desde lugares con una latitud de 25 o 30 grados sur aproximadamente, que justo es la latitud de los observatorios que tiene ESO en Chile. Y, por ejemplo, una de mis fotografías favoritas, que creo que no la incluí en el artículo, pero cuando yo trabajaba en el observatorio de Paranal en Chile, uno de los pasillos de entrada a la residencia donde viven los astrónomos y los ingenieros está casi perfectamente alineado con la Vía Láctea, con lo cual la Vía Láctea realmente sí que está flanqueada, en ese caso, por las paredes de ese pasillo. Es un pasillo subterráneo que penetra un poco en la Tierra, con lo cual si te colocas en la parte más baja de ese pasillo y miras hacia arriba, ves las paredes de ese pasillo flanqueando perfectamente la Vía Láctea. Es una de las fotografías que a todo el mundo le gusta tomar de ese Paranal, porque aunque yo creo que fue pura casualidad, el arquitecto no lo hizo así, pero es una fotografía muy, muy bonita. Pero en ese caso sí que es posible que haya ese alineamiento, porque, como digo, desde la latitud a la que se encuentra Paranal,
el centro de la Vía Láctea sí que pasa justo por la parte más alta del cielo, pero desde Egipto eso es imposible. Claro, claro. Bueno, y además esa imagen del templo de Karnak, como tú dices, es un bingo de propósitos, ¿no? Porque también tiene ahí a un lado la luna resplandeciente y bueno, sobre eso también tienes cosas que decir, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, la luna en esta imagen es imposiblemente grande. Ya digo, a esta gente tiene una obsesión con hacer la luna y el sol lo más grande que puedan, pero es que además es transparente. Si uno hace zoom en la imagen, puede ver que la luna en esta imagen se ve como un cuarto, o creciente o menguante, no recuerdo ahora mismo, básicamente la mitad de la luna iluminada. Pero si uno hace zoom en la imagen puede ver que en la parte que está en sombra se ven estrellas, como si la luna fuera transparente de cristal. Y obviamente eso no es cierto. En la parte que no está iluminada de la luna simplemente es que es de noche allí, pero no es transparente. Es igual que en la Tierra. Aquí la Tierra no se vuelve transparente cuando es de noche. Y además tiene una compañía inesperada, ¿no? Sí, está ahí, por ejemplo, se ve una de las dos nubes de Magallanes, que es una pequeña galaxia que está orbitando a la Vía Láctea, y estas dos galaxias enanas solo se ven desde el hemisferio sur, de nuevo por la ubicación que tienen en el cielo. Esas no se pueden ver desde el hemisferio norte. En la parte de eso, la Vía Láctea tiene un color horriblemente azul, aunque bueno, ahí uno podría ser un poco permisivo y bueno, adjudicarlo a licencias artísticas, pero la Vía Láctea tampoco tiene ese color tan horrendo que tiene esa imagen. De acuerdo, Juan Carlos, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Juan Carlos Muñoz Mateos, astrofísico y oficial de medios del Observatorio Europeo Austral, ESO. Juan Carlos, cuando hablamos de imágenes que se reparten por Internet, hay montones de imágenes, aunque no lo menciones dentro del artículo, que vemos paisajes de ciertos lugares o de ciertos planetas del sistema solar o lunas o demás, paisajes de exoplanetas, todas esas cosas, bueno, la mayoría son visiones artísticas, digamos, pero no tienen nada que ver con la realidad. Sí, exacto. Aquí hay que diferenciar entre paisajes de planetas o de lunas del sistema solar, donde sí que hemos enviado sondas, y paisajes de exoplanetas que efectivamente son impresiones artísticas, pero que suelen estar basadas en información real. Por ejemplo, nosotros en ESO, en el Observatorio Europeo Austral, con mucha frecuencia publicamos notas de prensa sobre nuevos resultados científicos en relación a exoplanetas, que son, para aquellos que no lo sepan, son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Aunque hemos podido tomar imágenes directas de estos planetas, o sea, se ven como puntitos alrededor de otras estrellas, no es posible tomar imágenes donde se vean, pues, no sé, continentes o detalles en la superficie, y obviamente ni mucho menos imágenes desde la superficie, porque no es posible enviar sondas a distancias tan grandes. Pero gracias a los telescopios que tenemos en Tierra podemos averiguar bastantes cosas sobre sus propiedades físicas. Por ejemplo, algo que era ciencia ficción hace relativamente poco, ahora es bastante rutinario. Podemos estudiar la composición de la atmósfera de estos planetas. Cuando uno de estos planetas pasa delante de su estrella, la luz de la estrella es filtrada por la atmósfera del planeta, y nosotros desde la Tierra, cuando capturamos la luz, podemos ver la
la marca química o la huella química que dejan ciertos átomos o ciertas moléculas en la luz de la estrella lejana. Y eso nos permite averiguar cuál es la composición química de la atmósfera de ese planeta, y podemos incluso averiguar pues, ciertas propiedades sobre el propio planeta. ¿Es un planeta gigante gaseoso como Júpiter o Saturno, o es un planeta más pequeño y más rocoso como la Tierra o Venus? Y a partir de ahí pues, hacemos impresiones artísticas que permiten a la gente visualizar qué es lo que piensa un astrónomo cuando ve esos datos científicos que son tan complicados de descifrar para alguien que no tenga los conocimientos suficientes de astrofísica. En este caso siempre intentamos mantener toda la integridad científica posible para asegurar que solo representamos aquello que sí se puede derivar de las observaciones. Obviamente es una impresión artística, pero siempre centrada en datos reales. O sea que esos datos reales, por ejemplo, si nos dicen que la atmósfera es rica en nitrógeno o de oxígeno, como puede ser aquí en la Tierra, entonces el cielo puede ser azulado. Exacto, ¿no? Sí. O sea que se tienen en cuenta esas cosas, o que la estrella sea más o menos luminosa. ¿Esas cosas se tienen en cuenta a la hora de elaborar esas imágenes? Sí, exacto. Dependiendo de la información que tenemos de esos objetos, incorporamos más o menos información. En muchos casos, como comentas, la información es relativamente limitada, como por ejemplo, cuál es el color de la estrella, este planeta tiene una superficie sólida o no, y en ese caso nos limitamos simplemente a eso. Utilizamos como referencia planetas que sí que conocemos, como los del sistema solar. Si este exoplaneta es un planeta gaseoso como Júpiter, pues utilizamos algo similar a Júpiter. Si es un planeta como la Tierra o Marte, pues utilizamos algo similar, pero sin intentar añadir información adicional, como por ejemplo, agua o vegetación, que obviamente no podemos saber si existe. Hay veces que sí que podemos averiguar más cosas. Por ejemplo, una de mis ilustraciones artísticas favoritas, cuando digo mía no me refiero a que la haya hecho yo, sino que la ha hecho uno de mis colegas, pero es una de las que más me gusta. Es un planeta alrededor de una estrella, y en este planeta pensamos que puede llover hierro. ¿Hierro? Que suena como algo muy esotérico, pero es cierto. Es un planeta cuya rotación está sincronizada con su órbita alrededor de la estrella, lo que significa que hay una cara del planeta que siempre está mirando hacia la estrella y otra que está siempre en sombra. Y las temperaturas que podemos calcular en una zona y en otra son brutales. En la parte que da la estrella, la temperatura es tan alta que puede vaporizar hierro. Pero cuando luego esos átomos de hierro llegan a la cara oscura, la temperatura baja y esas partículas de hierro condensan de una manera similar a lo que lo haría el agua aquí en la Tierra, y caerían hacia abajo. Es básicamente una lluvia de hierro. Obviamente no podemos ir allí, no podemos mandar una sonda a ver cómo llueve hierro, tampoco es que quisiéramos hacerlo, pero tenemos la información suficiente como para saber que eso podría ocurrir. Y por tanto lo que hicimos fue una ilustración artística que ilustra cómo sería una hipotética lluvia de hierro en este planeta. Muy interesante. Bueno, volvamos al artículo, ¿no? Sí. Al final tú das una serie de herramientas para la verificación de los datos de las imágenes, ¿no? O sea que tampoco le vamos a pedir a todos los que nos escuchen que cuando vean una imagen de la Luna, por ejemplo, como la que has mencionado junto al Big Bang, pues que se pongan a hacer cálculos con papel y lápiz, ¿no? Pero también hay otros modos de hacerlo que tú apuntas ahí. Sí, exacto. Obviamente esto que he mencionado antes de los cálculos puede parecer muy complicado, pero realmente una vez que uno lo hace se vuelve más sencillo, pero aún así puede ser complicado para aquellas personas que no lo han hecho con anterioridad. Como digo, la mayoría de los casos los astrónomos no necesariamente hacemos estos cálculos cuando vemos una imagen sospechosa, porque ya podemos identificarla simplemente con mirarla, pero lo mismo sucede con otras disciplinas. Si a mí alguien me enseña una fotografía falsa de, no sé, una radiografía, salvo que sea algo muy obvio, como que haya, no sé, 100 costillas o algo así, no voy a poder darme cuenta de los errores, pero un médico simplemente con mirarla lo va a saber. Por tanto, es una cuestión simplemente de cuál es el trasfondo que tiene cada persona, ¿no? Pero en el caso de la imagen astronómica sí que existen herramientas que nos permiten facilitar esta tarea. Una de las que más me gusta, que de hecho no se limita solo a imágenes astronómicas, sino a cualquier imagen, es un buscador inverso de imágenes que se llama TinEye, TINEYE.
y es un buscador de imágenes donde uno sube una imagen y el buscador devuelve imágenes que son copias exactas o ligeramente modificadas de esa imagen. Google también tiene una opción similar. ¿Pero te dice a qué pertenecen realmente esas imágenes que devuelve? No exactamente, pero sí que te permite, o sea, te devuelve un enlace que tú luego puedes visitar y ver a qué corresponde. Y tienes opciones como, por ejemplo, puedes ordenar las imágenes desde la más reciente a la más antigua, la que está más alterada respecto a la que tú has incluido, respecto a la que está menos alterada. Con lo cual, yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es subir una imagen y ordenarla por antigüedad. Y me voy a la más antigua, porque normalmente la más antigua suele ser la original. No siempre, porque estos buscadores no detectan inmediatamente cuando una imagen ha sido subida a Internet. Estos buscadores utilizan una serie de bots, de robots que van explorando la red y cada vez que encuentran una imagen la archivan. Uh-huh. O sea que si yo pongo la fotografía, volviendo a esa fotografía del Big Bang, ¿no? Me aparecería la imagen por un lado del Big Bang, como de donde se haya cogido, y por otra parte quizás la de la Luna, y me van ofreciendo distintas posibilidades. Correcto. En el caso de la Luna y el Big Bang, efectivamente lo hice y encontré la imagen original, que es una imagen original del Big Bang sin la Luna. En el caso de, si uno hiciera lo contrario, si uno subiera la imagen de la Luna o de la Vía Láctea, ahí es más complicado porque obviamente estas fotografías son siempre muy similares. Si tú tomas una foto de la Luna desde Madrid y yo la tomo desde aquí, desde Múnich, se va a ver prácticamente igual, con lo cual el buscador no va a saber decirte si esa imagen en concreto solo de la Luna o solo de la Vía Láctea está alterada o no. Siempre hay que incluir algún tipo de objeto en el primer plano que sea más distinguible, como un edificio que se pueda ver desde diferentes perspectivas o algo así, porque si no, los objetos celestes siempre se ven igual desde todos los sitios. Pero bueno, ya con esa herramienta ya se puede, digamos, sacar alguna información que puede llegarnos a pensar que esa imagen ha sido alterada, ¿no? Porque muchas veces, claro, no decimos que sean imágenes falsas en su totalidad, sino que son alteradas. Está alterada la realidad, ¿no? Exactamente. Una cosa que también permiten estos buscadores es subir partes de una imagen. Muchas veces hay una imagen donde el fondo es, no sé, un paisaje y el cielo es un cielo nocturno, por ejemplo, tomado desde un sitio completamente diferente. Yo lo que suelo hacer en estos casos es tomar una captura de pantalla solo de una porción de la imagen, ya sea el paisaje o el cielo, normalmente el paisaje, subirla a estos buscadores y eso me va a devolver la imagen original del paisaje con su cielo original, que suele no tener nada que ver con el otro. Con lo cual es posible hacer eso, no solo subir la imagen trucada completa, sino subir porciones de la imagen, tomando capturas de pantalla, y eso suele ser una manera muy buena de encontrar la imagen original. Bueno, mencionas otras fuentes, ¿no? Sí, por ejemplo, una herramienta que me gusta mucho se llama Stellarium y es un planetario que es completamente gratuito. Un planetario es una herramienta que te permite simular el cielo nocturno desde cualquier punto de la Tierra y en cualquier momento del tiempo. Estas herramientas son gratuitas, por cierto. Sí, TinEye es gratuito, Google Images también, y Stellarium también es gratuito. Stellarium se puede utilizar en cualquier plataforma, ya sea Windows, Linux, Mac, y también tienen aplicación para móvil y son gratuitas. Y, por ejemplo, si uno ve una imagen, pongamos por ejemplo el caso del Sol o la Luna. Imaginemos que hemos descartado el tamaño. El tamaño nos parece adecuado. Tampoco hay nada raro, como comentábamos antes, de que el Sol y la Luna se vean simultáneamente muy cerca en el cielo con una luna llena. Es una imagen que nos parece que podría ser cierta, pero aún así algo nos dice que es posible que no sea así. En ese caso, lo único que nos queda por comprobar es si la posición de la Luna o del Sol en el cielo coincide con el lugar y el momento en el que se tomaron. Uno puede irse a Stellarium y ver si efectivamente eso es posible. Por ejemplo, hace poco hubo un eclipse de sol en Estados Unidos y cada vez que esto sucede hay muchas imágenes de antiguos eclipses de sol que se vuelven virales. Y hay una que siempre se comparte, que es una imagen de un eclipse de sol que ocurrió en México hace ya muchos años. Y es una imagen donde ese eclipse ocurre muy bajo en el horizonte.
Eso puede ocurrir. Hay muchas veces que los eclipses de sol, dependiendo de dónde se vean, aparecen relativamente bajos en el horizonte. En esa imagen en particular, aunque hay algunas cosas raras, pero si uno la ve, no parece mal. El sol y la luna se ven con un tamaño adecuado, podría ser cierta. Yo lo que hice cuando vi esa imagen, que ya sospechaba que era falsa por otros temas que son más complicados de explicar, me fui a Stellarium, puse México, puse la fecha de ese eclipse y me salía que el eclipse ocurrió justo en la parte más alta del cielo, con lo cual era imposible tomar una fotografía donde ese eclipse se viera tan bajo sobre el horizonte. Claro, o sea que ese programa te permite decir, estoy en este lugar, el que uno elija, a esta hora, y te ofrece el cielo que hay en ese momento y en ese lugar, que se ve en ese lugar. Ajá. Es como una máquina del tiempo donde puedes viajar donde quieras y en el momento del tiempo que quieras y ver cuál es el cielo, tanto diurno como nocturno, en ese lugar del planeta y en ese punto del tiempo. Y es una herramienta súper útil porque, como digo, muchas veces el aspecto de una imagen que es incorrecto no es ni el tamaño del Sol ni de la Luna o de la Vía Láctea, sino su posición. Y obviamente uno no tiene por qué saber cuándo se va a ver todos estos objetos desde cualquier sitio de la Tierra. También ofreces la posibilidad de utilizar sitios web o redes sociales, ¿no? Sí, el que más me gusta se llama snopes.com, snopes.com, y es una página web que también tiene cuentas en redes sociales, pero es fundamentalmente una página web que se dedica a desmentir todo tipo de información, no solo imágenes, sino todo tipo de bulos. Pero es particularmente útil para imágenes y tiene un buscador donde uno puede introducir términos de búsqueda como, no sé, eclipse, sol, luna, y ver cuáles son los artículos que se han publicado. El personal que tienen es muy bueno a la hora de investigar estas noticias falsas. Los artículos que escriben están muy detallados, proporcionan siempre fuentes para decir por qué piensan que una noticia o una imagen son ciertas o falsas o parcialmente ciertas, porque muchas veces la verdad está ahí en medio. Y es una que yo utilizo siempre cuando no me queda claro si algo es cierto o no. También incluyo en el artículo otras cuentas de redes sociales, pero si pudiera elegir una, yo me quedaría con Snopes. Bueno, como hemos dicho ya dónde está el artículo y además lo vamos a poner en la página web, todas estas referencias se pueden ver ahí. Sí. Muy bien, pues muy interesante. Al final uno se convierte en una especie de, y tú lo dices en el artículo, una especie de detective de imágenes, ¿no? Sí, había una de las cosas que más me gusta de estas imágenes, porque como digo, aunque veo una imagen y puedo saber inmediatamente si es cierta o no, el mero proceso de averiguar a ver cuáles son todos los errores que puedo encontrar en la imagen es divertido. Como mencionaba antes, por ejemplo, la imagen de la Vía Láctea desde el templo de Karnak, ahí te puedes pasar una tarde entera buscando cosas que están mal. Así que, obviamente, mi motivación principal a la hora de escribir el artículo era proporcionar una guía práctica para la gente que quiera aprender a distinguir este tipo de imágenes, pero también es algo divertido que uno puede hacer pues, no sé, si tiene un momento de tiempo libre o si uno está aburrido, pues ver qué hay mal en una imagen de estas que circulan por ahí, aunque uno ya sepa que está mal. Sí, claro, porque aquí hay una cuestión a hablar, ¿no? Que sería la intención, ¿no? ¿Con qué intención se pone una imagen que ha sido modificada? ¿La intención es didáctica? ¿La intención es ganar likes? ¿La intención es engañar? Todo eso hay que valorarlo, ¿no? Efectivamente, y de hecho muchas de estas imágenes se crean originalmente sin ningún tipo de mal propósito. Hay algunas que son puramente artísticas. En el artículo incluyo una de un artista que hizo una imagen digital de un eclipse de sol visto desde el espacio. De nuevo, hay muchas cosas que son incorrectas en esa imagen. La luna y el sol son muy grandes, la Vía Láctea no se vería así, etcétera. Pero bueno, es una imagen que el propio autor en su página web defiende como una imagen puramente artística, no en ningún momento intenta hacerla pasar como una imagen modificada. Pero esta imagen siempre se vuelve viral en redes sociales porque hay ciertas cuentas que comparten este tipo de imágenes con fines económicos. Eso es algo que digo siempre. Si uno está en Twitter o Facebook o Instagram y ve cuentas que tienen nombres muy genéricos como, no sé, Amazing Astronomy, imágenes espectaculares, algo como súper genérico,
y que no paran de poner imágenes una detrás de otra. Estas son cuentas automatizadas que suben imágenes robadas del resto de Internet, simplemente con el ánimo de ganar likes y compartir, y estas cuentas suelen estar siempre relacionadas con algún tipo de página web donde hay anuncios y bueno, son redes que al final buscan enriquecerse compartiendo este tipo de imágenes, muchas de las cuales, como digo, no han sido compartidas inicialmente con ningún propósito negativo. Simplemente estas cuentas las roban y las suben con una descripción completamente falsa, con el ánimo de engañar a la gente y, bueno, crecer su presencia en redes sociales. Y en ese caso, ahí en esa imagen que comentas, que sería una visión de un eclipse, tengo entendido, desde el espacio, ¿no? Sí. Y de nuevo, como digo, existen imágenes reales de eclipses tomadas desde el espacio, simplemente que, bueno, que este artista en particular decidió hacer una imagen por motivos puramente artísticos. A mí hay cosas de esa imagen que me gustan, otras que no, pero bueno, no la critico como una imagen creada con el ánimo de engañar, porque, como digo, el artista claramente menciona en su página web que es una creación puramente artística. Podemos discrepar en los aspectos artísticos que ha incorporado en la imagen, pero no la critico como una imagen creada con el ánimo de engañar. Pero sí que es cierto que esta imagen se ha vuelto tan popular que estas cuentas de redes sociales la comparten siempre sin ningún contexto, y la gente obviamente le da me gusta y la comparte porque es una imagen que es bonita en ciertos aspectos. Pero hay que tener en cuenta eso, que este tipo de cuentas de redes sociales se crean con ese propósito. Muchas veces son lo que llamamos granjas de seguidores. Son cuentas que durante meses o años se dedican a compartir imágenes de naturaleza o de animales o de lo que sea para acumular seguidores, y luego esas cuentas se venden a otras personas. Esas personas compran una cuenta que ya tiene cientos de miles o millones de seguidores, le cambian el nombre y de repente vas a ver en tu línea temporal de Twitter o de Facebook que una cuenta que tú no recuerdas haber seguido te aparece por ahí intentando venderte algo. Eso seguramente es una cuenta que antes era una de estas cuentas que comparten imágenes y que ha sido vendida una vez que ha acumulado un cierto número de seguidores. Por eso es muy importante no seguir ni compartir el contenido que publican estas cuentas, porque hay motivos bastante nefastos detrás de ellas. Esa información es muy interesante, pero no todo el mundo la conoce, ¿eh? Nos dejamos llevar por unas imágenes, digamos, más o menos atractivas, pero no nos preguntamos qué puede haber detrás. Exactamente. Y muchas veces la gente se pregunta, pero bueno, y aunque sea falso, ¿qué lleva a esas cuentas a hacer esto? Obviamente no ganan nada con ello. Sí que ganan. Ya digo, hay diferentes maneras en las que pueden ganar dinero. Una de ellas es vendiendo estas cuentas una vez que acumulan un cierto número de seguidores. Otras veces estas cuentas apuntan a páginas web llenas de anuncios. En fin, hay diferentes motivos por el que uno puede crear este tipo de cuentas que roban contenido. Y esas imágenes reales que vosotros facilitáis, por ejemplo, desde eso, es que la verdad es que son espectaculares todas y que son reales. Cuando son utilizadas así, digamos, con aviesas intenciones, ¿tenéis alguna forma de pelear contra eso? Mira, es muy complicado y de hecho nos pasa con bastante frecuencia. No lo incluí en el artículo, pero sí que tenemos ciertas imágenes que son imágenes reales, pero que se comparten con una descripción completamente errónea. Una de mis favoritas, entre comillas, porque la imagen me gusta, pero el uso que se hace de ella obviamente no, es una imagen de una nube de polvo que hay dentro de nuestra galaxia. Es una nube de polvo muy densa y está delante de un campo de estrellas, con lo cual la imagen muestra un campo de estrellas y de repente una zona donde no hay nada. Obviamente sí que hay cosas ahí, simplemente que da la casualidad de que hay una nube de polvo delante que bloquea parte de la luz de las estrellas que está detrás. Es una imagen que se comparte siempre por este tipo de cuentas que roban contenido, pero con una descripción completamente errónea. Esta descripción suele decir algo así como: hay una zona del universo completamente vacía donde no hay galaxias ni nada. Toman algo que es relativamente pequeño, una pequeña nube de polvo en nuestra galaxia, y la hacen de un tamaño gigantesco, como si tuviera el tamaño de montones de galaxias, y lo plantean como una zona completamente vacía. Eso es un ejemplo de una imagen real tomada por un telescopio, pero presentada de una manera que no es real
simplemente para intentar venderla. No podemos hacer nada contra eso porque, claro, hay montones de cuentas que hacen esto y por mucho que uno intente poner comentarios explicando qué es lo que la imagen realmente muestra, las redes sociales realmente no están interesadas en eliminar este tipo de cuentas porque al final generan tráfico, ¿no? Con lo cual... Pues, sí, está claro ahí. Es una batalla perdida. Bueno, conviene decirlo. Pues seguro que alguien no lo sabe y nos está escuchando y ya se anda con más cuidado. O sea, que por el hecho de decirlo, yo creo que de alguna manera algo se gana, aunque sea poquito, porque el enemigo es muy grande y muy poderoso. Poquito a poquito, paso a paso. Sí. Bueno, y queda ahora un nuevo actor dentro de todo esto, que es la inteligencia artificial, generadora de imágenes. Sobre eso, ¿qué puedes decir? Sí, bueno, durante un tiempo estuve pensando si incluir en el artículo o no imágenes generadas con inteligencia artificial, porque obviamente eso es algo que está en boga ahora, pero encontré que era bastante complicado explicar por qué una imagen de inteligencia artificial de una galaxia o una nebulosa es claramente falsa, porque como digo es algo que requiere mucha experiencia y haber visto muchas imágenes. Yo cada vez veo más imágenes de objetos astronómicos que han sido creadas con inteligencia artificial, pero si alguien me pide explicar por qué, es complicado. Puedo hacerlo, pero es algo que requiere haber visto miles de imágenes de galaxias y de nebulosas con anterioridad. Pasa lo mismo con el ejemplo que mencionaba antes de la radiografía y el doctor. A mí me puede engañar con una radiografía, salvo que el error sea algo muy obvio. Y por eso al final decidí no incluir esa sección en el artículo, pero también hay que estar alerta ahora con imágenes que no son imágenes reales editadas a posteriori, sino que son imágenes creadas completamente desde cero con inteligencia artificial y que son falsas. Muchas de ellas se pueden averiguar, se pueden identificar con alguno de los trucos que he mencionado, pero otras requieren haber visto muchas imágenes reales de ese tipo de objeto con anterioridad, con lo cual eso requiere un poquito más de práctica, por eso no lo incluí en el artículo, porque creía que el artículo tendría que ser eminentemente práctico, pero bueno, simplemente mencionar que hay que estar alerta también con imágenes de inteligencia artificial. Sí, la verdad es que la inteligencia artificial ha cambiado totalmente en ese sentido nuestras vidas. Ya no sabemos si una información viene de una investigación, si tiene alguna intención detrás o si ha sido creada de alguna manera con o sin intención, porque luego la intención viene después. Exacto. Viene de quien la usa, no de quien la hace. En ese caso, la inteligencia artificial entiendo que no tiene sentimientos en ese sentido. En este caso, por ejemplo, las herramientas que mencionaba al final, como Snopes o las otras páginas web donde uno puede buscar si un bulo es cierto o no, esas cuentas y esas páginas web sí que hacen un trabajo muy bueno investigando imágenes que incluyen imágenes de inteligencia artificial. Es algo que es un poquito más complicado que una persona haga a nivel personal, salvo que ya sepan, salvo que ya hayan visto imágenes reales similares de ese objeto astronómico en cuestión, pero si uno no está seguro siempre puede ir a esas páginas y ahí encuentran bastante información sobre ello. También los buscadores de imágenes, los buscadores inversos de imágenes que mencionaba antes, también son útiles. No te van a decir si una imagen es o no de inteligencia artificial, pero si es de inteligencia artificial, es posible que no la encuentres, porque seguramente alguien la ha creado hace 1 o 2 días. Pero si ya encuentras una imagen de hace varios años, sabes que por lo menos no es creada con inteligencia artificial, aunque pueda ser falsa por otros motivos. Uh-huh. Muy bien, muy interesante el tema, la verdad. Hemos aprendido un montón escuchándote. Simplemente ya por terminar y dar alguna noticia que tengas por ahí. Al fin y al cabo eres oficial de medios de eso. ¿Qué nos puedes contar? Que podamos estar ahí pendientes en los próximos quizás meses. Bueno, tenemos bastantes cosas en marcha. Obviamente una de ellas es la construcción del ELT, el telescopio extremadamente grande que mencionaba antes. Y ahí, por ejemplo, tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube, que se llama ESO Astronomy, ahí estamos continuamente publicando vídeos sobre el progreso de la construcción del telescopio. Tenemos también unas cámaras web online donde la gente puede ir y ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Y es uno de los proyectos que a mí me ilusionan más ahora porque es algo que va cambiando de un día para otro. Yo todas las mañanas me voy a las cámaras web y veo que alguien ha colocado algo nuevo en el telescopio. Así que es una de las cosas que más me gusta hacer estos
estos días. En cuanto a noticias científicas, pues obviamente no podemos anticiparlas con antelación, pero seguimos sacando resultados nuevos con bastante periodicidad. Y un proyecto nuevo que también me ilusiona mucho es una nueva serie de vídeos de divulgación que hemos empezado hace poco. Son solo en inglés. La serie se llama Chasing Starlight, es como cazando la luz de las estrellas. Y es una serie de vídeos que originalmente teníamos en nuestro canal oficial, pero finalmente hemos movido a un canal nuevo y, a diferencia de vídeos relacionados con noticias científicas, estos son vídeos con un carácter un poco más educativo, donde intentamos proporcionar una visión general de diferentes temas de astronomía. Estamos preparando también algunas cositas que no puedo desvelar ahora, pero en relación justo a lo que hemos hablado ahora de imágenes y de recreaciones artísticas, que saldrá en ese canal. Quizá cuando esta entrevista sea publicada, a lo mejor eso ya haya salido, pero bueno, que la gente esté pendiente también de esta nueva serie de vídeos, Chasing Starlight, porque ahí van a salir cositas muy interesantes dentro de poco. Muy bien, pues muy interesante la información. Nosotros pondremos ahí en la página web algunos de los enlaces para que os puedan seguir, porque creemos que es una labor muy importante y sobre todo eso de andar divulgando la ciencia, que yo creo que conviene y nos permite además identificar estas cosas, ¿no? O sea, distinguir un poco la realidad de lo que no lo es, con o sin malas intenciones por medio. Exacto. Sí, es siempre lo que intentamos. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con Juan Carlos Muñoz Mateos. Hemos dicho que es astrofísico, comunicador científico, oficial de medios de ESO en Garching, también editor del blog de ESO, el Observatorio Europeo Austral. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y hasta la próxima, porque volveremos a hablar. De nada, muchas gracias a ti, Ángel. Hasta la próxima. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.